Cuando pensamos en Nehemías, pensamos en muros derribados, pensamos en cierta frustración que sintió Nehemías, compasión por la gente que estaba allí en Israel. Y realmente él no tenía problemas por sí mismo. Cuando él se entera del estado de Jerusalén, dice que él preparó su corazón, comenzó a hablar con Dios, comenzó a orar, y dice que todo su ser, toda su vida en sí, fue afectada por esta noticia, al punto que el rey, en cierto momento, cuando él estaba frente al rey, le pregunta qué es lo que estaba pasándole, porque dice, tu rostro nunca estuvo de esta forma. Pensamos en Nehemías, pensamos en alguien que era especialista en la reconstrucción de muros caídos. Y tal vez hay muros en nuestra vida que también se han caído. Muros de la comunión, los muros de la oración, son aquellos muros que nos contienen, que nos mantienen firmes en momentos difíciles que tenemos que atravesar. Estos muros son los que brindan seguridad a la vida del creyente. Y Nehemías fue alguien que estuvo dispuesto a ir a reconstruir. Nehemías fue alguien que dispuso su vida y expuso su vida con el fin de reconstruir los muros caídos del pueblo de Israel. Al pensar en Nehemías, el significado de Nehemías es Jehová ha consolado, Yahvé ha consolado, reconfortado por Dios. Ese es el significado de la palabra, alguien que había sido reconfortado por Dios. Su misión, si bien él no era albañil o constructor o ingeniero civil o arquitecto, él era copero del rey. Su misión fue reconstruir los muros caídos, devolver la seguridad y la identidad del pueblo de Dios que se había perdido. El hecho de tener los muros caídos quería decir que el pueblo estaba al oprobio de sus enemigos. Cualquiera podía venir y tomar posesión, cualquiera podía venir e invadir, cualquiera podía venir y matar y robar y hacer lo que quería, porque sencillamente no había muros. Para entender, no eran paredes nada más. Muros era algo muy superior a una pared. Hoy nosotros decimos, tenemos una casa amurallada. Amurallada apenas tiene 10 centímetros de espesor. Los muros de aquel tiempo, uno podía construir casas arriba de los muros. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando los espías fueron a Jericó, Rahab vivía en el muro, con toda su familia. Y cuando bajaron a los testigos, lo bajaron por una ventana del muro allí. Los muros eran una cosa muy seria, daban a la ciudad seguridad, daban identidad. Sin embargo,
los muros estaban caídos. El pueblo de Israel había perdido la comunión con su Dios. Y hoy la ciudad estaba prácticamente a la deriva. Los muros caídos. Su misión, su reputación. Era un hombre de excelencia en el servicio, en todo lo que hacía. Él era un hombre de confianza del rey, él era el copero. Y el copero no tan solo era el que probaba el vino y la comida del rey, sino que era el hombre de confianza, era hasta un consejero del rey. Él estaba todo el día en la presencia del rey. El rey no podía probar nada que no lo pruebe primero Nehemías. Y era el seguro para el rey. Si alguien quería envenenar al rey, primero iba a morir el copero. Por eso que era un hombre de confianza. Era un hombre que estaba al lado del rey todo el tiempo, pero era un hombre que tenía un testimonio intachable. Y era excelente en todo lo que hacía, aún cuando se entera del estado de Jerusalén. Su característica, la definición de la palabra característica es cualidad o circunstancia que es propia o peculiar a una persona o cosa, por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Nehemías tenía características distintivas que son muy importantes de considerar en lo que era su servicio a Dios. Él era un hombre realmente ejemplar por donde uno lo mire. Una de esas características de Nehemías era su devoción por la persona de Dios. Esto era Jerusalén en el tiempo o en los tiempos de Nehemías. Allí está la ciudad, pero cuando él llega, lo que encuentra no es lo de la izquierda, es lo de la derecha. Él encuentra destrucción. Él encuentra que la gente estaba con los brazos caídos. Él encuentra que la gente estaba atemorizada, asustada, que tenían temor de todo lo que les podría llegar a pasar. Él encuentra no tan solo una ciudad destruida y sin identidad y con total inseguridad, sino que él encuentra a un pueblo desanimado, que no se prepararon para buscar una solución. Pero allí estaba este hombre en quien Dios había puesto en su corazón el ir a su nación, a su pueblo, para ayudar a devolver a Israel la identidad, la seguridad y llevar en sí el peso que él tenía, el corazón inclinado que él tenía hacia la persona de Dios. Fíjense allí en Nehemías capítulo 1, versículo 4, la segunda parte del versículo dice: oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías entiende que la situación
que estaban atravesando era el pecado de la nación, pero él asume su responsabilidad y dice, sí, yo y aún la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Nehemías está enfrentando esta situación y está poniendo su propia vida, pero está demostrando lo que había en su corazón. ¿Qué hace en primera instancia? Ora a Dios. Busca a Dios. Confiesa los pecados delante de Dios. Se pone delante de Dios en una forma transparente, reconociendo sus limitaciones, reconociendo sus pecados y los pecados de la nación. Y fíjense allí en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, casi terminando esta oración, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Allí hubo una especie de contagio. Comenzó él, pero ahora ya no es más tu siervo, sino también tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cuando Nehemías se entera de la situación, Nehemías era la persona que tenía probablemente el justificativo para decir yo no puedo ir. Soy un hombre ocupado. Yo tengo un trabajo muy importante. Soy el hombre de confianza del rey. Estoy al lado del rey todo el día. Cuando el rey necesita algo, yo estoy ahí para solucionar. Cuando vienen los alimentos del rey, yo tengo que ser la persona que prueba los alimentos. ¿Por qué? Porque él confía en mí, no confía en sus cocineros. Y si algo malo me llega a pasar a mí, indudablemente los cocineros, los que prepararon, van a morir todos. Porque es un complot contra el rey. O sea, Nehemías tenía todo el justificativo para decir, yo no puedo. Sin embargo, en su corazón hubo un compromiso mayor que las circunstancias que lo rodeaban. Y su compromiso fue, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que puedo hacer por mi nación? ¿Qué es lo que puedo hacer por mi pueblo? Tú conoces las circunstancias donde yo estoy y cómo estoy, pero Señor, estoy dispuesto. Si tú lo permites, estoy dispuesto a ir, a ayudar, a cambiar esta situación en la cual tu pueblo se encuentra, en la cual Jerusalén se encuentra. ¿Cuál es nuestra primera actitud cuando encontramos situaciones adversas? ¿Buscamos justificativos o buscamos el camino de Dios para poder ser de bendición a otras personas? Tal vez decimos, no, yo por el COVID, ahora como está la cosa, yo mejor me quedo en mi casa. ¿O estás dispuesto a salir y estás dispuesto a escuchar el mensaje de salvación? Esto no fue ni más ni menos que lo que hicimos allí en Niembú. Podríamos habernos quedado como muchos otros se quedaron. Y no es el interés hablar de nosotros mismos. Sencillamente arriesgamos nuestras vidas. Pero ¿cuántas personas escucharon en Niembú el mensaje de salvación? ¿Y cuántos recibieron a Cristo como Salvador en este año que ha pasado? Estamos a punto de retomar nuevamente el trabajo allí. Y espero que estemos orando, porque a través de ese ministerio podemos predicar el Evangelio. Podemos llevar el mensaje de salvación a personas que están
en situación difícil, de necesidad. Pero la mayor necesidad no es comida, la mayor necesidad es Cristo. La mayor necesidad que ellos tienen es escuchar el Evangelio de Cristo. Nehemías capítulo 4, versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, que eran los que eran los enemigos, ahí estaba Sanbalat, estaba Tobías y un amigo mío, el árabe, Gesem, el árabe. Dice que ellos estaban desafiándoles y querían distraer la atención y le llamaban: vení, Nehemías, vamos a hablar. Y él no quería desatender la obra, estaba totalmente concentrado. Dice: por causa de ellos, de sus amenazas, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En una mano, la pala, y en la otra, la espada. Si no aparecen, uso la pala, pero si aparecen, voy a tener que usar la espada. No huyeron frente a la situación que estaban viviendo. No, la verdad que las condiciones no están dadas, está difícil la cosa, mejor nos volvemos a casa. Eso no estaba en la cuenta de Nehemías. Eso no estaba en su repertorio. Les invito a buscar otros pasajes. Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tal como era la actitud de Nehemías, también era la actitud de un hombre como el rey David. También era un hombre que tenía el corazón inclinado hacia las cosas de Dios. También era un hombre que dice: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y allí esperaré, pacientemente. Porque lo más importante es tener tu dirección, tu aprobación, tu guía, no mis planes, que pueden ser muy buenos, pero siempre van a ser pequeños, grises, y no resplandecientes como los tuyos. De mañana oirás mi voz. Dios oye también tu voz cada día. ¿Es tu comunión tan íntima con Dios, o los muros de la oración y de la devoción en tu vida están caídos como los de Jerusalén? Salmo capítulo 55. Versículo 16 dice: en cuanto a mí, Salmo 55, 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. El día antiguamente, en los tiempos de David, que escribe esto, no es como el día que hoy nosotros conocemos. El día nuestro comienza en algunos más temprano, en algunos más tarde, pero alrededor de las 5, 6, 7 de la mañana. Hay algunos que comienzan el día a las 11 de la mañana, otros a las 2 de la tarde porque duermen como locos, pero normalmente el día comienza temprano. En el tiempo de David, el día no comenzaba a las 5 o 4 de la mañana. El día comenzaba a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía comenzaba el día y terminaba a las 12 del mediodía del día siguiente. Por eso que lo primero que había en el día antiguo era la tarde. Por eso dice: de tarde
y eso abarcaba ya la noche. Al amanecer al día siguiente, que era el mismo día, en aquel tiempo, en realidad, de tarde y mañana, y lo que era ya el final del día y a mediodía, como si fuese nuestra noche hoy, oraré. O sea que él invertía todo el día, para orar, para clamar, para buscar a Dios. ¿Cómo están los muros? Tal vez los muros nuestros están como los de Jerusalén. Tal vez los muros de nuestra devoción están caídos hace tanto tiempo. Y ni siquiera tomamos el recaudo de cambiar esta situación. Tal vez hasta ya nos hemos acostumbrado a ver los muros caídos. Tal vez hasta ya hemos perdido toda efectividad en la oración y cuando comenzamos a orar, empezamos con el espíritu y terminamos en la carne dormidos. Salmo 119, versículo 147. 119, 147. Dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé al alba y clamé. Qué ejemplo realmente de búsqueda del Señor. Primera Tesalonicenses, por último de este punto. Primera Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Esta era también la experiencia de Pablo. Orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Sabes que había un predicador que era conocido por ser un hombre de oración? Y este hombre tenía la fama de que era alguien que oraba y oraba mucho. Y en cierta oportunidad lo invitaron a una iglesia a predicar. El pastor de aquella iglesia lo recibe en su casa para hospedarlo, y el hijo de este pastor había escuchado de la reputación de este hombre. ¿Y saben qué hizo este muchachito? Un adolescente. Se fue y se escondió debajo de la cama del predicador. Y dijo, quiero escuchar esa oración de poder que va a hacer esta noche. Yo quiero estar ahí a escuchar. Tremenda oración va a tener. La quiero escuchar, la quiero grabar en mi corazón. Y resulta de que llega el hombre al cuarto, el pastor va al baño, se higieniza, se cambia, se pone su pijama, va a la cama, se sienta, apaga la luz y dice, buenas noches, Señor, hasta mañana. Y se acostó. El muchacho quedó pasmado, dice, a mí me mintieron. No puede ser. Esa es la oración de poder, yo oro mejor que eso, dijo. Entonces al día siguiente, bueno, después, durante la noche, indudablemente salió del cuarto, ¿no? Pero al día siguiente, cuando se levanta el predicador para desayunar, el muchacho va a desayunar con él. Le dice, yo quiero hacerle algunas preguntas. Sí, como no, hijo. Yo había escuchado que usted tenía una reputación de ser un hombre de oración. Bueno, muchas gracias.
pero quiero decirle algo, dice. Algo malo que yo hice. Dice, bueno, contame. Dice, yo anoche me escondí en su pieza. ¿Cómo? Sí, anoche yo me escondí en su pieza. Yo quería escuchar la oración que usted iba a hacer a la noche. Y me imaginé que iba a ser una oración tremenda, maravillosa, pidiendo por las almas, pidiendo por las personas, pidiendo por esto, por el otro, agradeciendo. Pero usted anoche se fue a la cama y dijo sencillamente, buenas noches, hasta mañana, y se fue a dormir. Yo no lo puedo creer. Y entonces este hombre le contesta, cuando vos caminaste todo el día con Dios y hablaste durante todo el día con Dios, y justamente esas cosas que vos decís de pedir por las almas, pedir por las ovejas, pedir por las personas, pedir por la familia, agradecer por lo que Dios estaba haciendo, ya lo hiciste durante el día, porque hablaste todo el día con Él. A la noche no te queda otra cosa más que decirle buenas noches y hasta mañana. La diferencia es que no espero a la noche para hacer eso, sino que lo hago durante todo el día, porque mi deleite es hablar con Dios. Y ahí el muchacho aprendió la gran lección. Devoción por la persona de Dios se demuestra en tu comunión con Él. ¿Cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto clamamos a Dios? Nehemías no hubiese tenido éxito si él hubiese planeado por sí mismo. Yo estoy seguro que lo primero que él le dijo, Señor, estoy dispuesto, pero tengo un montón de impedimentos. Pero confío que vos los podés correr a todos y podés poner mi vida en gracia delante del Rey, y Él me puede otorgar no solo el permiso, sino también todo lo que yo necesite para reconstruir los muros de Jerusalén. Y esta indudablemente debe haber sido la oración durante todos esos días hasta que el rey le pregunta. Y ahí fue la gran oportunidad de Nehemías, porque dice que aun cuando el rey le preguntó, dice, y oré al Dios de los cielos. Pero claro, no habrá tenido una terrible oración, sino habrá sido como la de este pastor. Buenas noches, Señor, hasta mañana. Porque ya había hecho todas las oraciones que tenía que hacer. Y sencillamente le habrá dicho en ese momento a Dios, guíame, Señor, guíame. Y ahí le dijo, ¿cómo yo no voy a estar triste y mi corazón no va a estar abatido cuando Jerusalén, la ciudad de mis padres, mi ciudad natal, está en grande ruina? Y abrió su corazón y volcó su corazón. Y Dios preparó el corazón de ese rey para que en vez de usar una horca para matar a Nehemías, use todo el poder que él tenía para allanarle y preparar el camino para Nehemías y cuidar de su llegada y de su regreso hasta Jerusalén para hacer la tarea que Dios tenía preparada para él. Devoción por la persona de Dios. Pero en segundo lugar había otra característica muy importante en la vida de Nehemías. Esta era probablemente la imagen de, o sea, es la imagen de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, cuando él llega y encuentra todo hecho un desastre, ¿no? La segunda característica era determinación por la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos el libreto para la vida? De la palabra de Dios. No viene de nuestra creatividad, no viene de nuestra mente, no viene de nuestro sentido común, viene de la palabra de Dios, la verdadera inspiración de parte de Dios para con los suyos. Nehemías capítulo 4, versículo 20 dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Y acá está la confianza, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando leemos en la Escritura que dice, no temáis, yo voy a estar contigo. ¿Por qué tememos?
Si está en la palabra de Dios, y Dios no va a faltar a su palabra. 365 veces dice en la Biblia, no temas. Yo tengo un plan, yo tengo una salida, yo tengo mi Espíritu Santo fortaleciéndote, yo tengo el camino para darte. No temas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos desesperamos. Nos tiembla todo. Nehemías le dijo al pueblo, no teman. Cuando oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí porque nuestro Dios peleará por nosotros. Su confianza era ciega en Dios. Él no dudaba en lo más mínimo y él transmitía esa confianza al pueblo que estaba con él. Nehemías capítulo 6, versículo 10 y 11, dice, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, lindo nombre para ponerle a tu hijo, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¡Wow! Vamos a encerrarnos, vamos a salvar nuestras vidas, vamos a cuidarnos, porque esta noche se pudre todo. Y fíjense cuál es la respuesta de Nehemías. Entonces dije, un hombre como yo, versículo 11, ¿ha de huir? ¿Y quién que fuere como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Yo confío en Dios. Yo confío en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces van a venir comentarios y frases célebres de algunos descabezados que confían en sus planes grises? Lo importante es que vos y yo confiemos en la palabra de Dios. Lo importante es que vos y yo podamos confiar y descansar en la palabra de Dios y brindarle al pueblo de Dios la seguridad total. ¿Quién que fuere como yo entrará para salvar su vida en el templo, en la casa de Dios? Esconderme. Pero vos estás loco. Yo no les tengo miedo. Dios peleará por nosotros. Él va a pelear por mí. Yo no me voy a esconder. Aquí estoy. Pala en una mano y espada en la otra y que venga. No hay problema. Determinación total por la palabra de Dios. Vamos a buscar un pasaje más. Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Determinación por la palabra de Dios. Daniel era uno de los jóvenes judíos que fue llevado como esclavos, pero también había sido elegido como uno de los que iban a estar siendo beneficiados en el palacio real. Uno de esos jóvenes hebreos que iban a ser preparados para estar junto al rey. Y el rey mismo, dice en el versículo 6 del capítulo 1, señaló la ración de la comida y de la bebida que cada uno de estos muchachos iba a comer por 3 años. ¿Y sabés qué dijo? Lo que sobra de la mesa de la gente. No. La misma comida que el rey comía y el mismo vino que el rey tomaba. Lo mejor de lo mejor. Allí estaba
Daniel y sus amigos. Y fíjense lo que dice en el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Indudablemente, la comida que el rey comía no era para contaminarse, pero bajo las leyes judías, hebraicas, seguramente había comidas que ellos no podían comer. Pero volvemos a al mismo razonamiento, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no al rey? Me corta la cabeza. Yo tengo que comer esto, no me queda otra. Y él era un muchacho joven. Tal vez por ser un muchacho joven, uno podría decir, habrá tenido miedo. Y si el rey te iba a cortar la cabeza, aunque sea viejo como yo, también iba a tener miedo. Pero él propuso algo. Dios, vos sos lo más importante para mí. Y tú has dejado establecido qué cosas tu pueblo puede comer y qué cosas tu pueblo puede beber y qué cosas no. Yo quiero ser fiel a ti antes que al rey. Por lo tanto, Dios, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto frente al jefe de los eunucos y buscar una salida a esta situación. Porque para mí es más importante agradarte a ti que al rey. Y si esto me cuesta la cabeza, bueno, aquí está mi cabeza. Y dice, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué pasa cuando la Biblia más cristiana? Mirá, si como Nehemías querés tener una excelencia en cuanto a lo que es tu servicio para Dios, y estamos hablando de esto porque estamos al comienzo del 2021, y va a ser un año lleno de servicio, pero vos podés tener un servicio totalmente mediocre, o tu vida puede ser totalmente nula de servir a Dios, lo cual es peor todavía, o podés tener como Nehemías una vida entregada a Dios y un ministerio maravilloso, sirviendo a Dios con todo tu corazón y haciendo las cosas como a Dios le agrada. Bueno, ¿qué pasa cuando lees en la Biblia directrices de parte de Dios de qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, de qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer? Y de pronto vamos a buscar un trabajo porque estamos sin trabajo y nos dicen en el trabajo nuevo, sí, no hay problema, yo te puedo contratar, pero tenés que trabajar los sábados y domingos. Y ahí, corta un punto. ¿Qué dice? La Biblia dice de que yo debo congregarme. Y esa es una directiva de parte de Dios. Y yo necesito entender que Dios no se equivoca y que si yo pongo primero a Dios en mi vida, Él se va a ocupar de mis necesidades. Y entonces tengo allí como Daniel una propuesta. Yo puedo trabajar todos los días menos el día domingo. Puedo trabajar más el otro día de la semana, no importa, y cubrir las horas del día domingo. Pero si la condición para tener este trabajo es trabajar los domingos, no lo voy a tener porque yo no voy a dejar a Dios de lado por una propuesta terrenal. Eso es lo que Daniel hizo. Claro, la opción, ¿sabes cuál es? Quedarte sin trabajo o como Daniel sin cabeza. Pero dice, él propuso en su corazón poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios y la palabra de Dios en primer lugar. Cumplir los estatutos de Dios y las ordenanzas de Dios. Dios primero, luego vengo yo. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando Palabra de Vida llegó a Argentina.
allá por el año 73. José Jordán y Melba eran una pareja muy joven, 23 años creo que tenían, si no me equivoco, 25 años. Acá mi diccionario pegado que tengo me corrige. 25 años, pero sabes, al poco tiempo de estar allí, ellos estaban orando, José y Melba, por un campamento, un lugar para poder tener campamentos y servir al Señor. Y resulta de que había un hombre, un empresario suizo, que era amigo del fundador de Palabra de Vida a nivel mundial, Jack Wilson. Y este hombre se comunica con Jack Wilson y le dice: yo tengo una propiedad muy linda allí en Buenos Aires, en una ciudad que se llama Máximo Paz, y tengo un campamento muy lindo, me gustaría que José lo vaya a ver, y si le gusta, si le agrada, yo puedo dar ese lugar para Palabra de Vida, para que se hagan allí los campamentos. José fue a verlo, y el lugar era una belleza. Yo fui a varios campamentos en ese lugar. Y tenía de entrada así un camino angosto, con unos árboles tremendamente altos, como de 30 metros de altura, uno pegado al otro así, y era un bosque enorme, así todo un bosque, no se veía nada, y vos entrabas con un vehículo ahí por ese caminito, finito, y de golpe, ¡wow!, se abría toda la arboleda y había una mansión, pero una mansión increíble, y un parque monstruoso de grandes hectáreas y hectáreas, todo pastizado, una preciosura. Bueno, el lugar era una belleza, era como para decir, ¡sí, quiero! Pero resulta que cuando va a la primera reunión que tiene con la comisión directiva de aquel lugar, estos hombres, todos cristianos, estaban todos tomando whisky. Y cuando José vio eso, ya se le cruzó el caballo. Y dijo, no me gusta nada esto. Y bueno, entonces empiezan a hablar en aquella reunión, y estos hombres comienzan a decirle a José que él era muy frontal, y que él era muy a veces hiriente en la forma de decir las cosas, porque iba muy de frente y chocaba, y que él era americano y chocaba con la idiosincrasia argentina, y que él tenía que aprender más de Argentina. Y empezaron a cuestionar tantas cosas. Y él dijo en un momento, yo no puedo permitir que personas que no tienen el dominio propio para dejar de tomar bebidas alcohólicas vengan a marcarme el ministerio que Dios puso en mi corazón para que yo tenga. Y si la condición para tener esta propiedad es que estas personas me digan a mí qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer, él dijo así, no quiero el lugar. Y eso, ¿sabés qué hacía? Que Palabra de Vida se quede de nuevo sin nada. Ya tenía un campamento preciosísimo, Máximo Paz. Pero él dijo, yo no voy a aceptar que personas que no son temerosas de Dios me digan qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que hacer la obra de Dios, cuando yo estoy buscando ser obediente a Dios y a su palabra. Y dijo, gracias, no quiero el campamento. El próximo lugar que encontró, ¿sabés qué era? Monte. ¿Sabés qué era monte? Un gallinero. ¡Horrible! ¡Espantoso! Lleno de eucaliptales. Un lugar que las primeras camas que se hicieron fueron de troncos de los árboles. Yo tuve que dormir en una de esas camas. Hermano, hasta hoy me duele la espalda. ¿No sabéis lo que fue? Despreciar semejante lugar. Pero ¿sabés lo que estaba haciendo ese hombre? Estaba diciendo, yo tengo
una determinación por la palabra de Dios. Sé lo que Dios quiere para mí y no estoy dispuesto a ceder ni un milímetro de lo que Dios ha puesto en mi vida por tener un beneficio de una propiedad, sí, preciosísima, maravillosa, con una construcción que ya podía dar para empezar. Sin embargo, allá tengo un gallinero nada más y que ni siquiera lo tenía. Apareció después de mucho tiempo. Pero fue todo el tiempo que Dios usó para afianzar el corazón de ese joven. Te cuento la historia muchos años después. El administrador de Máximo Paz fue a nuestro casamiento, de Clarita y mío. Y cuando vio lo que era monte, ¿sabés qué dijo? ¡Wow! ¡Qué lugar es este! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Y dijo así: ¿cómo no van a tener la juventud que tienen con semejantes instalaciones? Y le contestaron: cuando llegamos acá, la única instalación que había era un gallinero. Esto no está para que vengan los jóvenes. Esto está porque los jóvenes vinieron. Primero vinieron las personas y Dios después dio la propiedad. Primero es la obediencia a la palabra de Dios y luego vendrán los resultados y los premios de parte de Dios. Determinación por la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, Nehemías no tan solo tuvo devoción por la persona de Dios, determinación por la palabra de Dios, sino también él tuvo dedicación por el pueblo de Dios. Dedicó su vida, su tiempo, su esfuerzo y sus habilidades para servir al pueblo de Dios allí en Jerusalén. Nehemías 4, 21 y 22. Habíamos leído el 20. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Capítulo 6. Dice: y les envié mensajeros diciendo, ¿a quiénes? A Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Dedicación al pueblo de Dios. Dice que ellos estaban allí haciendo una gran tarea, una gran obra. Estaban sirviendo al Señor y dice que se sacaban solamente la ropa para bañarse. Ni siquiera dormían. De día trabajaban y de noche hacían de guardia. Cuidaban para que los enemigos no vengan a atacarlos. Y él estaba allí, dedicando su tiempo, dedicando su vida, no dando órdenes, sino estando en medio de ellos, siendo ejemplo, haciendo lo mismo que cada uno de ellos hacía, dedicando su tiempo y su vida al pueblo de Dios. Qué maravilloso ejemplo. Qué tremendo es el ejemplo de este hombre Nehemías, dedicando su vida, estando en medio de la congregación, estando en medio del pueblo, sirviendo al Señor con ellos. Era uno más sirviendo, era uno más trabajando. Me hace pensar también en la vida de Esdras. Dice unas páginas más adelante, allí Esdras capítulo 7,
Esdras también era uno de los expatriados, y dice en el capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, al igual que Nehemías, había preparado su corazón. Y dice para tres cosas: para aprender la palabra de Dios, había preparado su corazón para aplicar en su propia vida la palabra de Dios, y había preparado su corazón para adiestrar a otros, enseñando la palabra de Dios. Inquirir es el hecho de examinar, cumplir es ejecutar en su propia vida, y enseñar lleva con sí el hecho de educar y de edificar la vida de los que estaban con ellos. ¿Qué ejemplo? Hombres de Dios que pusieron sus vidas y las expusieron, no asustándose por lo que tal vez podría llegar a pasarles, sino evaluando lo que Dios quería y diciendo en sí mismo: Señor, yo estoy dispuesto. Características tremendas: devoción por la persona de Dios, determinación por la palabra de Dios, es la Biblia la que marca el rumbo en la vida, y dedicación por el pueblo de Dios. Mis queridos, hay un año de servicio por delante. Tal vez Dios venga este año. Tal vez Dios venga pronto. ¿Cómo querés ser hallado cuando Él venga? ¿Ocupado en tus negocios o ocupado en sus negocios? En los negocios de Dios. Pues para ocuparte en los negocios de Dios, primero tenés que dedicar y tener una vida de devoción con Dios. Dios es el primero en tu vida. Los muros de la comunión están restaurados. Has levantado las murallas de la oración, de la lectura bíblica, de la meditación, del estudio de la palabra de Dios en tu vida. Hay determinación por obedecer la palabra de Dios en tu vida, y te jugás el todo por el todo sin importar nada. Hay dedicación como consecuencia de tu vida hacia el pueblo de Dios, la iglesia. Bueno, este es un año en el cual vamos a poder poner esto en práctica. Es un año en el cual vamos a poder honrar al Señor y buscar realmente ser gratos delante de Él. Yo quiero animarles para que cada uno de nosotros podamos considerar lo que Él tiene por delante para tu vida. Puedas tomar compromisos reales con Dios, que te lleven a una vida dedicada a servir al Señor. Que puedas llevar muchos frutos. Que este año 2021 pueda ser un año maravilloso en tu servicio al Señor. Que muchas almas en este año puedan pasar de muerte a vida por tu dedicación, por tu devoción y por tu determinación. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a considerar la vida de este gran siervo Nehemías y de cada uno de los siervos tuyos en los cuales hemos estado meditando en esta mañana: Daniel, David, Esdras, Pablo, hombres que lo dieron todo, Señor, por ti. Y tal vez en este año podamos también tener entre nosotros, entre nuestras filas,
hombres y mujeres que también lo den todo por ti. Y tú puedas decir un día cuando entremos en tu presencia, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oh Señor, que tú puedas utilizar tu palabra en la vida y en el corazón de cada hermano. Le rogamos en el nombre de Jesús.